Hola, bienvenidos al canal de Amigas en Sangre, el podcast donde le cuento historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali, ¿cómo están mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo se están pasando el verano? Mira que hacen unas calores que están para estar en la piscina, en la playa y en el aire acondicionado. Hoy estaba trabajando y nos quedamos sin aire acondicionado en la ambulancia. ¿Ustedes se imaginan esta calor? No. Pero bueno, nos vamos derecho a la historia de hoy, que ya es tarde y me tengo que ir a dormir. Para esta historia, yo pude conseguir información en un programa de YouTube llamado A&E y las demás fuentes están, como siempre, en los show notes. Pero antes de comenzar con la impactante historia que les traigo hoy, agarren su bebida favorita, agarren su paño, el mapo o simplemente relájense. Yo sé que es tarde, pero acompáñenme a descubrir los secretos y las verdades que se esconden detrás de este caso, porque hoy les contaré la historia de una mujer valiente y sus hijos, los cuales están desaparecidos desde hace más de una década. Aunque alguien ha confesado el asesinato de la madre, los niños continúan desaparecidos y el paradero de sus cuerpos sigue siendo todo un misterio. A pesar de este doloroso hecho, la familia persiste en su búsqueda incansable con la esperanza de algún día encontrar los restos de sus seres queridos y poder brindarles el descanso que se merecen y encontrar el cierre que ellos tanto necesitan. En uno de los otoños más calurosos y secos de Deltona, Florida, la mañana del miércoles 23 de octubre de 2013, doña Felicita Nieves llegó a su trabajo y, como todo un día normal, se puso a trabajar en su oficina. A las 8 de la mañana, Felicita empieza a presentir que algo andaba mal, porque su hija Yesenia, de 28 años, que sin fallar la llamaba todas las mañanas, a eso de las 7:30 de la mañana, mientras se estaba preparando para irse al trabajo o para llevar a los niños a la escuela, ese día, Felicita no había escuchado nada de ella. Felicita la llamó a la casa, llamó a su teléfono celular varias veces, pero Yesenia no le contestó. Llamó a su trabajo y le dijeron que Yesenia estaba trabajando desde la casa ese día, pero que ellos tampoco habían escuchado nada de ella ese día. Luego pasó a llamar a Luis Toledo, quien era el esposo de Yesenia, y él tampoco contestó el teléfono. Ya para cuando dieron las 10 de la mañana, la preocupación se convirtió en angustia porque Yesenia jamás se perdería su conversación mañanera con su mamá. Esa era su rutina diaria. Y doña Felicita se metió en su carro y arrancó para la casa de Yesenia a ver qué era lo que pasaba con ella, por qué no le contestó. Felicita pasó a llamar a su hija menor Emily para ver si ella había escuchado algo de su hermana, si sabía dónde estaba o si había hablado con ella, y también para dejarle saber que ella ya había llamado a la policía para que hicieran un chequeo de bienestar en la casa de Yesenia. Emily simplemente pensó que su hermana estaba ocupada y por eso no le contestó. En realidad no le pegó mucha cabeza a eso. Felicita llegó a la casa de Yesenia, tocó la puerta y en ese mismo momento también llegó la policía. Unos minutos más tarde llegó Luis, el esposo de Yesenia, y Felicita le preguntó, ¿dónde está mi hija? Y Luis le contestó que Yesenia se había ido la noche anterior y él no sabía dónde estaban. La policía entró a la casa, no había nada fuera de lugar. La casa estaba limpia, organizada, no había signos de que pudo haber habido una pelea, nada, pero eso sí, habían muchas cosas para la limpieza. Felicita pasó a llamar a la escuela de los niños a ver si ellos llegaron a la escuela, pero ellos no llegaron a la escuela ese día. Para Yesenia, la educación de sus hijos era muy importante y ellos no solían faltar a la escuela a menos que no estuvieran enfermos. Definitivamente algo no andaba bien.
Yesenia y sus hijos Talia de 9 años y Michael Elijah de 8 años nunca volvieron a ser vistos. El esposo dice que se fueron, pero no había motivo para que Yesenia simplemente agarrara a sus niños y se fuera así de la nada sin decirle nada a su mamá, nada a nadie de su familia. Yesenia Yvette Suárez nació el 17 de agosto de 1985. Era una mujer luchadora, trabajadora, responsable. Estaba completando su bachillerato. Era una buena hija y una muy buena madre. La familia le insistió a la policía que no era posible que Yesenia se hubiese marchado así porque sí. Y al parecer, la policía tomó el caso en serio, que usualmente sabemos que no todo el tiempo lo hacen, lamentablemente, y se pierde mucho tiempo, pero en este caso, ellos se pusieron a investigar inmediatamente. Así como es normal en algún caso de homicidio, desaparición, la policía siempre comienza su investigación con las personas más allegadas a las víctimas, ya sea su novio, alguna persona allegada, su familia o alguien con quien pasa mucho tiempo. Y en este caso comenzaron por el esposo Luis Toledo. Yesenia y Luis se conocieron ya cuando Yesenia tenía sus 2 hijos, Talia y Michael Elijah. Hacían ya casi 5 años atrás. Yesenia había ido a un festival latino con su hermana y en este festival se formó una pelea. Alguien le pegó a Yesenia en la nariz y al ver la sangre se desmayó, cayó al piso y vino aquí el príncipe azul de ella y la levantó, la cargó hasta donde estaban los paramédicos. Y desde ese momento Yesenia vio a Luis como su protector. Él era quien la salvó y terminó enamorándose de él. Luis Toledo era un hombre fuerte, trabajaba en mantenimiento y para ella ese era su galán. Y aunque Luis tenía un pasado turbio con un récord criminal extenso que incluye varios cargos de asalto agravado, disparar contra una vivienda ocupada, secuestro, intento de asesinato en segundo grado, la mayoría de las veces esos cargos fueron retirados, pero sí llegó a cumplir 4 años en prisión por robo, asalto y secuestro. Luis también había formado parte de los Latin Kings, quien se unió a ellos mientras estaba en prisión, pero llegó a tener un rango bastante alto entre esa ganga. Yesenia, de todas formas, decidió darle la oportunidad a Luis, porque ya Luis había dejado esa vida en su pasado. Estaba estudiando barbería, estaba tratando de cambiar su vida. Después de 2 años de haberse conocido, contrajeron matrimonio y compraron casa en Deltona, Florida. Ellos iban a la iglesia, se bautizaron como cristianos y para Yesenia, Luis fue lo mejor que llegó a su vida y a la vida de sus hijos. Luis tomó el rol de padrastro a otro nivel. Él estaba completamente envuelto con estos muchachitos. Llevaba a Elijah a sus prácticas de béisbol, a Talia a sus prácticas de cheerleader. Era un buen padrastro y los niños lo querían mucho y él estaba muy orgulloso de ellos y haría cualquier cosa para protegerlos. Luis hasta llegó a ser testigo del pueblo en contra de los Latin Kings, mostrando que él había cambiado. Todo marchaba bien, la familia estaba feliz como pareja. Ellos decidieron que Yesenia iba a seguir trabajando y yendo a la escuela y Luis se iba a quedar en la casa cuidando a los niños. Y aquí yo como que veo mis banderas rojas, como que mucha confianza, un poco muy rápido, solo 2 años, no sé, es mi pensar. No, dejarlo de vago en la casa con mis hijos es algo que yo no haría porque soy muy desconfiada, pero parece que así funcionaba la química de la casa y así funcionaban ellos como familia. Llevaban 2 años de casados cuando empezaron las cosas a ponerse un poco amargas. Luis ya no ayudaba a los nenes con las asignaciones en la escuela.
no limpiaba en la casa, como dije, quería estar de vago en la casa. Y aquí comenzaron los problemas porque esta mujer estaba fajándose para salir adelante y él quería estar de bueno para nada. Pues cualquiera no se va a cansar de eso. Ya estaba demasiado cómodo. Así cualquiera no. Ya la relación entre ellos estaba tensa, hasta el momento que llegó a estar irreparable. Discutían todo el tiempo y entre los dos decidieron dejarse y comenzar los pasos para el divorcio. Ya para el tiempo de la desaparición de Yesenia y sus hijos, ellos estaban viviendo juntos por conveniencia. Pues supongo para la conveniencia de Luis, porque qué conveniencia era para Yesenia. En realidad, si estaba de vago, no estaba ayudando en nada, ¿para qué? Yesenia comenzó a tener una relación con un compañero de trabajo, el cual Luis ya se sospechaba. Y entonces él empezó a confrontarla todo el tiempo por esto y pensó que ella le faltó el respeto y estaba peleándole todo el tiempo por esta relación que ella estaba teniendo. Durante la investigación del paradero de Yesenia, Talia y Elijah, se descubrió que el día antes, en la tarde del 22 de octubre de 2013, Luis se apareció por el trabajo de Yesenia y le armó un show en el mismo trabajo, frente a todos sus compañeros también. Discutió con ella sobre la infidelidad, la confrontó ahí mismo y también quería confrontar al compañero con quien ella estaba teniendo la relación. ¡Qué atrevido! Yesenia, tratando de calmarlo, se lo llevó para su oficina y en su oficina Luis le metió una garnata a Yesenia, la bofeteó y después se fue huyendo antes de que llegara la policía porque él estaba tan agresivo, gritándole, que no se quería ir del lugar que sus compañeros tuvieron que llamar a la policía. Ya cuando llegó la policía, ya Luis se había ido, pero le impusieron cargos por violencia doméstica. Más tarde, Luis llamó a su suegra, Felicita, llorando, rogándole para que ella convenciera a Yesenia para que no impusiera cargos contra él. Después que hacen las cosas, están llorando. Después que salió de su trabajo, Yesenia se reunió con Talia y Elijah, que estaban en la casa de su mamá. Luis llamó otra vez a la casa y le advirtió que algo pasaría si ella intentaba conseguir una orden de restricción en su contra. Ya la estaba amenazando. Yesenia salió de la casa para obtener esta orden, pero parece que cambió de opinión y regresó a la casa de su mamá sin esa orden, diciéndole a su mamá que una orden empeoraría las cosas y que ellos iban a hablar. Y le pidió a su mamá si ella podía reunirse con Luis ahí en la casa, si él podía ir para allá para que ellos pudieran hablar. Y su mamá le dijo que sí. Luis llegó a la casa de Felicita, habló con Yesenia, se medio gritaron, se calmaron un poco y después él se fue. Aparentaba estar todo tranquilo, confirmaron que se iban a divorciar. Yesenia tenía 2 carros y ella le iba a dar un carro que ella tenía que ya estaba pago y le iba a dar un dinero y él se iba a ir en un poco de tiempo. Pero me imagino que esta mujer estaba loca ya por deshacerse de él, que hasta un carro le iba a dar al mantenido este. No, es obvio que ella quería dejarse de él. Yesenia inicialmente planeaba pasar la noche allí en la casa de su mamá con Talia y Elijah para dar tiempo a que Luis se calmara. Pero a eso de las 8 de la noche cambió de opinión y decidió llevarse a sus hijos a su casa, diciéndole a su mamá que ella quería dormir en su propia cama. Yesenia agarró a sus niños y se fue a su casa. Yesenia estuvo enviando mensajes de texto con su novio durante todo el día del 22 de octubre. Más tarde esa noche, él la llamó para preguntarle cómo iban las cosas, qué estaba pasando. Más tarde en la investigación, él dijo que cuando él habló con Yesenia, Yesenia sonaba como que estaba estresada y su voz estaba arrastrada, pero él no sabía si ella estaba tomando. Hablaron por unos 5 minutos y después nadie más supo absolutamente nada de Yesenia y sus niños. Aquí
ya tenían en la mira al esposo porque había motivo para que él fuera el causante de su desaparición. Por supuesto que tenían que investigar diferentes avenidas porque Yesenia también tenía el amante o era posible que también se estuviera escondiendo por el miedo al esposo y ellos investigaron. Pero por el cargo por violencia doméstica pudieron llevar a Luis arrestado y lo llevaron a la sala de interrogación. Mientras tanto, el equipo forense continúa investigando en el último lugar que Yesenia y los niños estaban, que era en su casa ubicada en la cuadra 300 de Covent Gardens Place. En su casa encontraron rastros de sangre por la casa, en la bañera, en las tuberías y agarraron todas estas pruebas y las enviaron para investigarlas y hacerle la prueba de ADN. En la sala de interrogación, Luis le dijo que aunque él no era el papá de los niños, esos eran sus hijos, que él jamás les haría daño. Pero también preguntó que por qué ese caso estaba siendo investigado como uno de personas desaparecidas, si ellos solo llevaban desaparecidas unas cuantas horas. Me imagino en realidad que si él le importara, él debió haber estado preocupado por ellos también, ¿no? Pero mientras más se desarrollaba la investigación, Luis dijo que Yesenia supuestamente, o sea, según lo que él cuenta, Yesenia había acordado en dejar su relación con el compañero de trabajo. Pero Luis pensaba que no era justo que él tuviera un matrimonio feliz porque el tipo era casado, mientras ellos tenían problemas en su matrimonio. Y aquí agarró el teléfono de Yesenia para enviarle un mensaje al muchacho con el que ella se estaba viendo. El mensaje que él escribió decía, y cito, en realidad quiero arreglar las cosas con mi esposo. ¿Podemos vernos esta noche? Y aquí yo me pregunto cuál era el propósito de este mensaje. ¿Será que él quería hacerle algo al amante? Porque ¿para qué pedirle que se encontrara con él, si él lo que quería era alejarla, ¿no? Pero ahí, en ese momento, fue el momento en el que el compañero la llamó y Yesenia le dijo que no fue ella quien le envió ese mensaje de texto, sino que fue Luis. Luis se enojó, por supuesto, porque este hombre estaba lleno de rabia, de celos, y supuestamente le dijo, ay, no, ya yo no voy a fastidiar más con ustedes. Ustedes se merecen el uno al otro. Se fue de la casa un poco después de la 1 de la mañana y según Luis, cuando él salió de su casa se encontró con su vecino, dialogaron un poco y él se fue a dormir en su carro. Dice que al regresar a las 8 de la mañana se dio cuenta que Yesenia y los niños no estaban en la casa. No había rastros de Yesenia ni de los niños. Nadie había podido comunicarse con ella, nadie la había visto, nadie sabía absolutamente nada de ellos. Y ya la policía quería hablar con el amante para ver qué pito tocaba él o a ver si Yesenia estaba con él. Cuando llegaron a su casa, él abrió la puerta junto a su esposa, quien no estaba al tanto de la infidelidad. No creo que vale la pena mencionar su nombre porque él no tuvo nada que ver con la muerte o desaparición de Yesenia. Y si Yesenia quiso tener una relación con él, esa fue su decisión. Pero él dejó pasar a los detectives a su casa, buscaron a ver si había algún rastro de Yesenia o de los nenes, si había sangre, no había nada. Analizaron su teléfono y fue aclarado. Dijeron que él no tuvo nada que ver con lo que estaba pasando con Yesenia. Otra persona con quien la policía estaba interesada en hablar era con el vecino, a quien Luis dijo que vio a eso de la 1 de la mañana. Su vecino se llama Tyjon Jackson. Él llegó a hablar con ellos en la escena después de que se llevaron a Luis arrestado, pero fue y se reportó a donde la policía. Tyjon tiene una versión diferente a la de Luis. Según Tyjon, él no vio a Luis a la 1 de la mañana, sino que él lo vio un poco antes del amanecer. Y Luis le pidió que moviera el carro de Yesenia y lo hizo que lo siguiera mientras Luis manejaba el otro carro y viajaron por la carretera 1792 hasta otro condado 45 minutos de distancia.
Y él pensó simplemente que le estaba haciendo un favor, que tal vez iban a hacerle alguna reparación mecánica al carro. Luis estacionó el carro en el estacionamiento de un supermercado Publix. Allí en el estacionamiento, Luis limpió todo el carro completo por dentro. Sacó cosas del carro y las metió en bolsas plásticas. Pero cuando Tyjon vio que él estaba limpiando el carro, él presintió que algo había pasado en la casa esa noche. Ya para cuando Luis terminó de limpiar todo el carro, se metió en el carro que Tyjon estaba manejando, lo sacó a él del asiento del conductor y manejaron los 45 minutos de regreso a la casa en puro silencio, porque Luis no le dijo ni una sola palabra por el camino. Pero de camino a la casa se detuvieron. Se detuvieron detrás de un complejo de apartamentos, donde Luis tiró todas las bolsas plásticas con las cosas que había sacado del carro de Yesenia. Pero Tyjon no sabía qué cosas eran las que él había tirado. De camino a la casa, como eso de 1 milla, ya estaban llegando. Luis se volteó para donde Tyjon y le dice, me volví loco. Qué horrible, ¿no? Tyjon le pidió a Luis que lo dejara a 1 cuadra de la casa. Él entró a una tienda 7-Eleven, compró un paquete de cigarrillos y se fumó unos cuantos cigarrillos en el mismo frente de la tienda y después caminó a su casa. Y todo esto fue grabado en cámara. Cuando Tyjon vio que la policía estaba en la casa de Yesenia, él sabía que algo malo estaba pasando, pero no sabía qué era. Y tampoco se sentía seguro, tenía miedo de ir a hablar con la policía. No fue hasta el momento en el que Luis fue arrestado y sacado de la casa que él se atrevió a hablar con la policía. Y después de una interrogación bastante larga, Tyjon llevó a la policía por la ruta que ellos viajaron, que él viajó con Luis, lo llevó hasta donde los zafacones o cestos de basura y donde Luis botó las cosas del carro. Lo llevó al estacionamiento Publix, donde Luis abandonó el carro de Yesenia. En el zafacón, la policía encontró las alfombras que le pertenecían al carro Honda de Yesenia. Encontraron ropa de cama, encontraron almohadas, entre otras cosas. Esa misma noche, la policía le dejó saber a Luis que un testigo habló y proveyó información, y esta información apuntaba a Luis. Pero Luis se mantuvo firme en que él no sabía dónde estaban Yesenia o los niños. Al día siguiente continuaron interrogando a Luis, viendo a ver si Luis mostraba alguna emoción o compasión, si decía algo. Comenzaron a enseñarle fotos de Yesenia, Thalia y Elijah. Y aquí Luis se quebrantó. Empezó a llorar, diciendo que no, que él nunca mataría a su familia, que nunca le pondría un dedo encima a su mujer, porque parece que se le olvidó la cachetada que le dio en el trabajo. Pero dijo que él les iba a decir la verdad. Y esta es la historia que él le dio a los policías. Esta es una nueva versión. Y en esta versión, Luis involucra a su vecino Tyjon Jackson. Luis les cuenta que a las 2 o 3 de la mañana el vecino llegó a su casa y él habló con él. Le echó el cuento de que estaba teniendo problemas con Yesenia y que para molestar a Yesenia, invitó al vecino a jugar con el videojuego PS3 porque eso supuestamente era lo más que le molestaba a Yesenia. Pero aunque ella le molestara, ellos iban a jugar. Como dos niños. Tan infantil manera de resolver los problemas, ¿no? Y a las 3 de la mañana, por Dios. Supuestamente cuando entraron a la casa la cosa se puso mala porque Yesenia empezó a pelear con él, los botó de la casa, les dijo que se fueran y Yesenia supuestamente lo agarró por el cuello y le raspó el cuello. Y él se cansó de que ella lo estuviera agarrando así
Y él lo que hizo fue que le pegó a Yesenia a mano abierta, como una llave de karate. Le pegó. Pero le pegó tan y tan duro que Yesenia cayó al piso con los ojos abiertos, simplemente mirándolo. Pero Yesenia no estaba respirando. Con todo este ajetreo, los gritos, los niños salieron del cuarto, estaban asustados, llorando. Y Luis le dice a Tyjon que se lleva a los niños a otro cuarto en lo que él, ahora paniqueado, ayudaba a su esposa Yesenia. Pero según Luis, porque recuerden que esta es su nueva versión de los hechos, en vez de Tyjon llevarse a los niños a otro cuarto, supuestamente Tyjon agarró un hacha y le pegó a Elijah y a Talia en la cabeza. Luis cuenta que había sangre por todas partes, que él limpió la sangre, pero Tyjon se deshizo de los cuerpos. Ya con esta versión de los hechos, la policía está segura que Yesenia y sus niños ya no se encuentran con vida. Qué pena, ¿no? El 24 de octubre, la policía anunció que Yesenia y sus hijos estaban muertos y nombraron a Luis Toledo como el principal sospechoso. Pero ahora había quedado envuelto el vecino Tyjon. Y Tyjon le cuenta su versión a los policías. Y la versión que Tyjon le cuenta a los policías es la misma versión que les contó desde el principio. Pero creo haber escuchado que Tyjon también tenía un historial criminal. En realidad no encontré nada más, ninguna otra información, pero la policía investigó a Tyjon. Hablaron con sus familiares, con conocidos, investigaron su casa. Tyjon se sometió a pruebas de polígrafo y ellos concluyeron que él no estaba involucrado en esa muerte, en la muerte de Yesenia o la muerte de los niños, y que ni siquiera estuvo en la casa. Es que simplemente todo fue un invento de Luis para echarle la culpa a otro. En mi opinión, tal vez a la policía decirle que un testigo la apuntaba y Tyjon, sabiendo que él era el único testigo que él tenía que lo vio, que él sabe que lo vio, fue Tyjon, y quiso desquitarse de él, y tal vez por eso fue que terminó echándole la culpa. Pero el 27 de octubre, Luis fue nuevamente entrevistado. Y estaban hablando de lo más bien, cuando de repente Luis comenzó a quejarse de que le dolía el estómago y que tenía que ir al baño. Lo dejan ir al baño, regresan a la sala de interrogación y 5 minutos después, otra vez Luis tenía que ir al baño. Nuevamente lo dejan ir al baño y regresa a la sala de interrogación, y ya la tercera vez dijeron, para el carajo, vamos a entrevistarlo en el mismo baño, porque ya esto era un relajito lo que él tenía, seguía yendo al baño. Ya estaban conversando en los baños, interrogándolo ahí mismo, cuando uno de los oficiales le dice a Luis que por qué no les decía la verdad de dónde estaban. Y Luis le contestó, jamás les voy a decir dónde están. En ese mismo momento se levantó del inodoro, cerró la puerta con llave del baño, rompió el espejo que estaba en el baño. Y este cobarde intentó suicidarse cortándose los brazos y tuvo que ser llevado al hospital. Ya para este tiempo la familia sentía que no estaban haciendo mucho, pero ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. Ellos mismos no estaban perdiendo la esperanza de encontrar a Yesenia y encontrar a los niños, y armaron su propio equipo de búsqueda. Se reunieron familias, amistades, conocidos, voluntarios, y había más de 1,000 personas buscando a Yesenia, a Talia y a Elijah. Pero no pudieron encontrarlos por ningún lugar. Mientras tanto, la policía trata una nueva táctica y llaman a la fiscal Ann Wedge McMillan a ver si ella podía sacarle alguna información a Luis, porque ya ella tenía esa confianza con él, ya que Luis fue
su testigo contra los Latin Kings. La fiscal contó que Luis parecía estar devastado y tal vez hasta avergonzado, y que ella no entendía por qué Luis estaba ahí si él estaba yendo bien como hombre de familia, no se había metido en problemas. Pero ahí se encontraba en ese momento. Luis otra vez le dice que él no terminó con la vida de los niños, pero no le dijo nada más. La teoría de Anne es que al pertenecer a los Latin Kings, ellos no condonan el asesinato a los niños. Más tarde la policía desmiente esta teoría, porque supuestamente no lo sancionan. Y al Yesenia haberle faltado el respeto al serle infiel, esto sí sería aceptable, el que él le hubiese quitado la vida. Durante la investigación de la casa de Yesenia, la policía encontró 23 rastros de sangre pertenecientes a Talia. Encontraron también sangre de Talia en la bota de Luis y en el baúl, en la alfombra del baúl o maletero del carro, que eran parte de las cosas que Luis había tirado en el basurero. El basurero estaba localizado en Sanford, Florida. También había 13 manchas de sangre de Talia en el baño principal y 4 más en una puerta de un armario en el dormitorio principal. Encontraron la sangre de Elijah en 2 gasas en un zafacón en un baño del pasillo. Y también los vecinos reportan haber escuchado gritos provenientes de la casa de la familia alrededor del momento en el que Yesenia y los niños desaparecieron. ¿Y por qué no llamaron a la policía en ese mismo momento? ¿Por qué? El 28 de octubre, Luis Toledo fue acusado formalmente de la muerte presunta de Yesenia. En enero fue acusado adicionalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Talia y Michael Elijah. Y para él buscaban la pena de muerte. En una de las cartas desde la cárcel, Toledo le escribió a un amigo: envié 3 cajas a Laredo, Texas, una grande y 2 pequeñas. La grande ya fue enviada a Veracruz, México, y las otras 2 están bien. Ahora sabes por qué no me importa lo que hagan conmigo, porque mis cosas están bien. En esa misma carta a su amigo escribió que deseaba poder decirle lo que pasó la noche en la que Yesenia y los niños desaparecieron, pero no podía porque esta información podría ser usada en su contra. Habló de la infidelidad de Yesenia y dijo que le dolió y añadió: quiero que sepas que nunca herí o toqué a mis hijos de ninguna manera y nunca podría hacerlo. Amo a esos niños más que nada y todavía los amo hasta el día de hoy. ¿Qué ustedes creen de esto? No sé, pero tal vez era para desviar el caso, pero ahora se le presentaban el problema a los fiscales de formar un caso sin tener los cuerpos. Felicita testificó durante el juicio y Tyjon también testificó durante el juicio. Tyjon había pasado tiempo en la casa de Yesenia y Luis anteriormente con los niños. En el juicio él se mostró muy emocionado, emotivo, llorando, a diferencia de Luis, que estaba simplemente sentado de brazos cruzados sin mostrar emoción alguna. Después de 4 semanas de juicio, en su juicio el 1 de octubre de 2017, el cual Luis nunca testificó, después de 8 horas de deliberación, el jurado condenó a Luis por asesinato en segundo grado en el caso de Yesenia y asesinato en primer grado en las muertes de Talia y Michael Elijah. Fue sentenciado a cadena perpetua. No recibió la pena de muerte porque la decisión del jurado debía ser unánime. Y el jurado estuvo 10 personas que decían que sí y 2 personas que decían que no. Felicita nunca quiso la pena de muerte para Luis.
Yesenia y sus hijos eran activos en la comunidad de Iglesia Adventista del Séptimo Día del Habla Hispana en Deltona. Ella asistía a Rollins College en Winter Park, Florida, y se proyectaba que se graduaría con honores magna cum laude en la primavera de 2014, con un bachillerato en comportamiento organizacional. Después de su desaparición, Rollins College le otorgó el título póstumamente. Los investigadores no creen que nadie más hubiese estado involucrado en los asesinatos. Han habido muchas búsquedas extensivas en muchos lugares en el área de Deltona, pero no han encontrado señales de Yesenia, Michael o Talia. Pero se sospecha juego sucio, obviamente, en sus desapariciones debido a las circunstancias involucradas. Si hay alguien escuchando este podcast que conoce el paradero de Yesenia Suárez, Talia Otto o Elijah Otto, por favor llamen al 1-800-423-8477 o visite la página red crimeline.org. Esta familia necesita paz. Necesita saber el paradero de sus seres queridos. Ya en octubre de este año, 2024, se cumplen 11 años de su desaparición. Para añadirle sal a las heridas de esta familia, 8 años después de la desaparición de Yesenia, de Talia y Elijah, el hermano de Yesenia, Jonathan Suárez, de 34 años de edad, también fue reportado como desaparecido el domingo 16 de octubre de 2022. Jonathan nunca logró superar la desaparición de Yesenia y de los niños. Lamentablemente, el cuerpo de Jonathan fue descubierto sin vida una semana después, sin sospechas de alguna jugada sucia. Esto fue tragedia tras tragedia para esta familia. No me quiero imaginar el dolor tan grande, el vacío que debe sentir Felicita en su vida, el perder a sus 2 hijos y sus nietos. Esta mujer es fuerte, la verdad, porque sobrellevar estas situaciones como las que ella ha vivido debe ser muy difícil. Creo que a pesar de todo, Felicita se ve feliz. Espero que Dios ocupe ese vacío en su corazón y en su vida. Que en paz descansen Yesenia, Talia, Elijah y Jonathan. Y esta, mi gente, fue la historia de la desaparición de Yesenia Suárez. Unámonos para que encuentren esta familia. Que Luis diga ya, mucha gente le han enviado cartas preguntándole que dónde están y él no quiere contestar. Se atrevió a enviarle una carta a la mamá pidiéndole que le enviara una foto de su familia. ¿Qué cojones? ¿Cómo tiene el descaro de pedirle una foto cuando ni siquiera le dice dónde están? Y ahora aquí me quedo yo con mis preguntas, porque yo entiendo que todas las personas con las que la policía habló fueron aclaradas. Pero ¿quién ayudó a Luis? Porque ¿cómo Luis se deshizo de los cuerpos tan rápido? ¿Cómo envió los cuerpos a Texas o a México si fue allá donde los envió? ¿Cómo limpió todo tan rápido? Que dejó la casa bastante limpia. A pesar de que la policía encontró sangre, él dejó la casa bastante limpia. Y si no terminó con la vida de los niños, ¿dónde están? ¿Dónde están Elijah y Talia? Quiero saber qué opinan ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por seguir apoyándome. Gracias por seguir viendo el canal, que es nuevecito, pero aquí vamos. Recuerden que si desean comunicarse, pueden hacerlo aquí en los comentarios o amigasensangre@gmail.com. Si me quieren enviar una foto de su perrito, una foto de su familia, aquí serán bienvenidas. Amigas en Sangre, Podcast Fans en Facebook, por TikTok, Instagram. Cuídense, hasta la próxima. Nos vemos, los quiero mucho. Amigas en Sangre. Bye.